Amén. ¿Ya? Amén, mis hermanos. Continuamos en el libro de Corintios, capítulo 13. Amén. Que habla de... Esta mañana hablábamos de lo que es la obra de Dios, cómo está dispuesta, cómo Dios la dispuso. Amén. Y cómo a través del Padre y a través de la gracia de Yeshua, entonces es ministrado el Espíritu, y el Espíritu asimismo ministra los dones a la congregación conforme a la voluntad del Padre. Amén. De Dios. Y que se nos exhorta a entender primeramente de que no debemos olvidar de que somos un cuerpo, de que somos uno en el Señor, y que para el Señor vivimos y para el Señor servimos, y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y alabanza de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Y Saulo va ahora a compartirnos, por la guianza del Espíritu, un camino mejor, aunque debemos anhelar los dones para querer servir, para querer fructificar en la congregación y en el reino. Pues asimismo dice que mejor que los dones es la excelencia del amor. Amén. Que el amor es lo más grande que el creyente debe anhelar. Amén. Porque es a través del amor que él realmente va a vivir la verdadera fe. Amén. Dice la Escritura, comienza él diciendo, en el capítulo 13 de Corintios: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. Amén. Y esta porción que vamos a estudiarla, vamos a partirla en tres partes. Esta primera parte donde se nos habla de que en realidad de nada sirve una obra, cualquiera que sea la obra, por muy grande que sea la obra que hagamos, aún el mismo sacrificio de la vida, de nada sirve si realmente no se hace en amor y por amor. Amén. El amor es lo más grande por lo que el hombre puede obrar. Amén. Y como dice él, ¿de qué sirve hablar lenguas humanas? ¿De qué sirve demostrar que tengo lenguas si no tengo amor? Amén. Simplemente es alguien que habla por hablar. Amén. ¿De qué sirve tener profecía? Hablar de las cosas venideras y futuras si no tengo amor. Amén. Entonces, claramente él enfoca esto porque realmente para que la congregación comprenda y entendamos de que no es lo que se hace, sino cómo se hace y por qué se hace, y en base a qué lo hacemos. Amén. Podemos tener mucho conocimiento y mucho entendimiento y enseñar mucho, pero si no lo hacemos con amor, todo va a ser vano. Amén. Y todo va a quedar en pura vanidad, como dijo el orador, ¿verdad? Vanidad, todo es vanidad si no se hace en amor. El amor es la base de todo. Amén. Luego pasa a decir, una vez que ha puesto de que en realidad no es lo que se hace, sino cómo se hace, va a hablar del amor. ¿Qué es el amor en sí? Amén. ¿Y qué es lo que el amor nos lleva a hacer realmente? Amén. Y comienza diciendo que el amor es paciente, es longánime, es largo de espíritu. El amor lo podemos ver primeramente en Dios, en lo paciente que fue para con Israel,
en cómo soportó todas las rebeliones y todas las rebeldías de Israel. Y aún así no se cansó. Amén. Esperó hasta el tiempo en que soportó a Israel, hasta el tiempo en que había de venir el Mesías, aun cuando se portaron desagradecidos para con él, desobedientes para con él, aún así no se olvidó de la descendencia de los patriarcas, de la hechura de sus manos. Amén. Y aún así trajo el Mesías. Entonces vemos que el amor lleva a eso. El amor es el que lleva a los padres a ser paciente con los hijos. Amén. Ahora, esa paciencia y ese sufrimiento, ese sufrir, es en la esperanza de lo que se va a hacer, de lo que se anhela, de lo que se espera que suceda. Amén. Entonces, esto nos lleva a que cuando uno hace algo, tiene que ser paciente. No puede esperar que sembraste la semilla y ya tiene que dar fruto, sino que hay un proceso natural. Amén. Hay que ser paciente en todo, con los hijos, mucho más con la congregación. No todos crecemos al mismo ritmo, no todos conocemos y entendemos al mismo ritmo. Amén. Sino que cada quien va conforme el Espíritu le permite y conforme Dios quiere. Amén. Y conforme a la voluntad de cada persona. Pero debemos ser pacientes de que la obra se va a hacer. Amén. Nosotros mismos hemos aprendido a ser pacientes con el ministerio, ¿verdad? Hay que perseverar, hay que permanecer, sabiendo de que en Dios todo es posible y cuando Dios quiere, Él hace como Él quiere y lo que Él quiere. Amén. Sufrido porque claramente hay que soportar cosas, pero todo en la esperanza de que va a ser mejor. Amén. Entonces, dice, vemos el amor en nuestro Señor, que a pesar de todos los milagros y sanidades que hacía, cómo los líderes se oponían, cómo los líderes trataban de manipular al pueblo para que no lo escucharan, para que no lo siguieran, cómo aún a sus propios discípulos tuvo que soportarlos en el sentido de que su comportamiento, su falta de entendimiento, y aún así todo ello lo hizo ¿por qué? Por amor, como dice la Escritura, y los amó hasta el fin. Amén. El amor es la que da la capacidad de poder ser paciente con las personas, para poder soportarlas, para poder sufrirlas. Amén. Si no hay amor, uno se cansa. ¿Cuánto usted soporta a un hijo? Vaya usted a ver cuánto soporta a un niño que no es su hijo. Amén. Uno se queda aterrado la capacidad que tiene uno para soportar un hijo. Aun cuando sea grosero, aun cuando sea desobediente, aun cuando sea malcriado. Vaya a ver si tiene la misma paciencia para con un hijo extraño. Amén. Pero es ¿por qué? Por el amor que hay hacia esa criatura, hacia esa persona. Amén. El amor hace la diferencia. Amén. Por amor somos pacientes. En el amor, si no hay amor, somos impacientes. Dice que el amor es bondadoso. El amor está dispuesto a dar, a desprendernos. Amén. A no ser egoístas, sino a estar dispuesto a servir a otros. Amén. Ese es el amor. Vamos a hablar primeramente de todas las cualidades del amor, y luego entonces vamos a hablar de cómo se genera ese amor en una persona. Amén. Luego dice que el amor no tiene envidia. Amén. En el amor se hace las cosas no deseando tener lo que otro tiene, sino dando lo que se tiene. El amor es desinteresado. No tiene interés, porque en el momento que tenemos interés, entonces ya hay egoísmo, ya no hay amor. El verdadero amor lleva a la persona a no meditar mucho en lo que hace. A veces nosotros andamos queriendo hacer lo que otros hacen, cuando ni siquiera hacemos lo que se nos ha concedido hacer. Amén.
En el amor, el que ama al Señor, el que ama a Dios, está dispuesto a hacer aquello que Dios le concedió hacer, sin importar qué le concedió al hermano, al que está a la derecha o al que está a la izquierda. Cada quien tiene que hacerlo en la misma medida, y todos vamos en el mismo espíritu. Amén. Pero en la carne sí hay envidia. En la carne sí hay egoísmo. Y en la carne hay impaciencia. En la carne. Amén. Por eso se distingue lo espiritual de lo carnal. Ahora, claramente hay un proceso, ¿verdad? Para el amor hay un proceso. Dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. O sea, el que obra en amor no obra buscando ser reconocido, ni obra buscando que tampoco se le agradezca. Porque a veces nosotros, los seres humanos en la carne, ¿qué es lo primero que juzgamos? Cuando hacemos algo y no se nos reconoce, cuando hacemos algo y no se nos agradece. Amén. Estamos buscando que se nos reconozca, que al menos se nos agradezca lo que hemos hecho. Amén. El amor no obra en base a eso. El amor obra porque está dispuesto a dar, está dispuesto a servir. Amén. Luego dice, no actúa indebidamente. El que ama realmente no se deja guiar por la maldad, no se deja guiar por ningún sentimiento egoísta o extraño. Amén. El que ama realmente obra en el buen deseo de hacer el bien. Amén. Nadie que ama busca hacer el mal a otro, ni le procura el mal a otro. Y por eso el amor es lo máximo, el amor es lo mayor que el ser humano o el creyente puede alcanzar. Porque el que llega a amar es porque se ha limpiado, se ha liberado de una cantidad de impurezas y de maldades y de contaminaciones que es lo que envenenan la carne, envenenan el corazón, envenenan el alma. Amén. Y de ahí surgen las envidias, porque todos recorremos lo que son la obra de la carne. Amén. Luego dice, no se irrita, no toma en cuenta el mal, o sea, ni siquiera es vengativo. El que ama no procura vengarse. Amén. El que ama prefiere sobrellevar el daño. ¿Recuerdan lo que Saulo les decía a los corintios cuando les decían a ustedes cuando van a pleito, en vez de soportar el insulto, en vez de soportar el ultraje, se van a las jueces, a pelear, a querer defender cada quien su derecho? En el amor, aún hasta eso se niega el derecho a ser recompensado, a hacer lo que uno puede exigir como derecho. En el amor no hay ese interés. Amén. Luego dice, no actúa individualmente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Podemos ver que nuestro Señor Jesús de Nazaret soportó, aunque la Escritura nos dice muchas veces de que Él sí les habló fuerte a los líderes. Amén. Claramente lo hizo en amor. Amén. Porque a veces en amor también hay que sacudir a la persona. Amén. En amor también hay que a veces estremecer a la persona para que se asiente. Amén. Y se controle. Pero se hace ¿qué? En amor, no el deseo de destruir, no el deseo de hacer mal. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, no lo hacemos con el deseo de dañarlos, de lastimarlos. Los deseos en el amor de querer que ellos entiendan lo que es bueno y de lo que es malo. Amén. De que se corrijan. Amén. Porque aún en la disciplina ahí está el amor. Dice la Escritura que el que no disciplina no ama. El que permite a otro, a sus hijos, hacer lo que quieran sin corregirlos, realmente no los ama. No les importa el futuro de ellos, no les importa lo que vayan a hacer. Pero el que ama realmente
trata de guiar a la persona por el buen camino. Amén. Aunque, como dice por ahí la Escritura, aunque en el momento de la corrección no hay gusto, nadie le gusta ser corregido, nadie le gusta ser disciplinado, pero tristemente la carne, ¿qué es lo que busca? Ser libre. La carne busca hacer todos los deseos de su corazón y no quiere ser corregido, no quiere que nadie le diga nada. Amén. Y los jóvenes a veces cuando somos jóvenes, nos creemos los más sabios y los más astutos y andamos haciendo cosas escondidas. Amén. Y lo hacemos escondidas, ¿por qué? Porque sabemos que no están bien hechas. Y a veces confiamos más en los amigos y en las amigas que en aquellos que realmente nos aman. Porque ¿quién puede amar a más a una persona que aquel que lo trajo a la vida? Amén. O el amigo que lo que está interesado es en amistad y que lo acompaña en sus correrías y en sus travesuras. Amén. Así que, tristemente, por eso uno de los problemas de la Escritura de la juventud es que dice la Escritura que nos guardemos de las pasiones de la juventud, porque la juventud es ¿qué? Apasionada. Amén. Y la juventud quiere hacer todo, la carne está en su efervescencia y queremos hacer todo lo que está allí en la carne, todos los deseos que nos vienen en la vida. Amén. Pero por eso aún la disciplina, aún en eso, se hace por amor y en amor. Luego dice, no se alegran en la injusticia. Nadie que ama se alegra del mal ajeno, ni mucho menos de que alguien sufra injustamente o que se le haga daño injustamente. Amén. Sino que se regocija con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Claramente todas estas cosas uno puede verlas primeramente en Dios, en su comportamiento para con Israel, en su paciencia para con Israel, pero también en Yeshua, en cómo vivió y cómo soportó todo lo que vivió solamente por querer nuestro bien, porque nos amó, porque amó a los suyos y porque estuvo dispuesto por ese amor a los suyos realmente soportar todo el sufrimiento y toda la aflicción que tuvo que vivir. Amén. El 8 dice, el amor nunca deja de ser. Y uno puede verlo en los padres, ¿verdad? Y aún en Dios mismo. Aún cuando Israel se portó mal, Dios nunca dejó de amarlos. Y así no somos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Que aún cuando se portan mal, aún cuando desobedecen, aún cuando no entienden que lo que uno procura es el bien de ellos, y se vuelven más soberbios y más rebeldes, aún en eso uno quiere lo mejor para ellos. Amén. Y uno nunca no hay nadie que tire a sus hijos al abismo sin antes darle un montón de oportunidades. Amén. Pero hay momentos en que también eso hay que hacerlo. Amén. Aún por amor a veces hay que dejar que ellos se estrellen. ¿Eso es lo que quieres? ¿Crees que ese es tu camino correcto? ¿Crees que tu amigo o tu amiga son más sabios que nosotros? Pues entonces sigue. Pero cuando caen, ¿estamos dispuestos para qué? Para ir a recogerles. Amén. Pero eso tristemente a veces dice la Escritura o dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que nadie aprende por cabeza ajena. ¿Ver? Los consejos deberían hacernos sabios. Y los consejos son para evitarnos sufrimientos y penalidades. Pero no queremos oír. Entonces, por cuanto no queremos oír, tenemos que experimentar por nosotros mismos el sufrimiento y las consecuencias que nos vienen porque no quisimos oír. Amén. Así que el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Y aquí hay que muchas personas, uno puede pensar, bueno, ¿cuándo es que se acabará todo esto? ¿Cuándo es que? ¿Por qué es que dice que el amor nunca deja de ser? Y luego pasa a decir porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán y el conocimiento se acabará. Estableciendo que el amor permanece, el amor es estable, el amor traspasará lo terrenal. Amén. Y aún la profecía y aún
las lenguas y aún el conocimiento se acabará. Pero ¿por qué se acabará y cuándo acabará? Es lo que va a explicar enseguidamente, ¿verdad? Dice, porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, ¿qué pasará? Se acabará. ¿Por qué se profetiza hoy en día? ¿Por qué profetizaron antes de que viniera el Mesías? Porque en parte se conocía. Porque se decía lo que iba a ocurrir, las cosas que iban a ocurrir. Amén. Y aunque se dijeron, no se entendieron. Y vino el Mesías y no lo comprendieron. Amén. Pero cuando venga lo perfecto, cuando el Mesías se manifieste nuevamente, aún dice la Escritura, Juan, dice Juan, en la carta de Juan, dice que lo que hemos de ser aún no lo sabemos, cómo seremos. Pero cuando Él se manifieste, seremos como Él. Quiere decir que aún nosotros, por eso Saulo más adelante, antes habló de que caminamos como mirándonos por un espejo, ¿verdad? Como borrosamente. Porque aunque vemos un poco la luz, aún no vemos realmente la realidad. Lo que pasaba con las fiestas, ¿verdad? Que el Señor dio, que dicen que eran sombras de ¿qué? De lo que había de venir. Las sombras era un reflejo borroso de lo que realmente, de la verdad que había de manifestarse. Pues asimismo, toda esa profecía que hasta el día de hoy se habla y se dice, es en parte. Y se sigue diciendo profecía porque aún no conocemos todo, no entendemos todo como debe saberse. Por eso el consejo de la Escritura es, si alguno cree saber algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Amén. Ahora, cuando se manifieste la perfección, cuando todo se revele, ya no habrá necesidad de ¿qué? De profecía, porque entonces ya la realidad está ahí. Y entonces se comprenderá todo y se entenderá todo cuando Él se manifieste. Entonces Saulo está diciendo que aún la profecía tiene su fin. Hasta cuando hasta cuando lo perfecto sea revelado. Hasta cuando lo perfecto se manifieste. Ya no habrá necesidad de decir, es que esto va a ocurrir, esto va a ser así, porque ya todo habrá sido manifestado. Amén. Luego dice que las lenguas cesarán. Cuando venga el Mesías, pues no hablarán en muchas lenguas, sino que todos hablaremos una lengua. Recuerde que las lenguas vinieron por causa ¿qué? De la rebelión de los hombres. Amén. Por cuanto quisieron hacerse obra para librarse de Dios mismo, entonces Dios confundió las lenguas. Pero cuando venga el Mesías, todo eso ¿qué? Terminará. Ya no habrá necesidad de hablar en diferentes lenguas para que otros nos entiendan, porque todos hablaremos una misma lengua. Amén. Y luego dice, y el conocimiento acabará. ¿Cuál conocimiento? Pues aún todo esto que fue revelado, porque todo lo que está aquí es en parte de lo que es la realidad. Amén. Aunque aquí está la verdad de Dios, aún por mucho que la estudiemos y la meditemos y se nos revele, no lo comprenderemos todo. Y por eso Pablo dice, conocemos en parte, profetizamos en parte, todo es en parte ahorita, hasta que se manifieste el Mesías. Y cuando Él se manifieste, entonces ya se habrá conocido todo. Y ya no habrá necesidad de conocer nada más, porque todo se entenderá. Amén. Entonces todo esto que habla Saulo, lo está diciendo es, todo esto que hoy hacemos es en parte. Y eso sirve para uno entender de que es vano uno creer que lo sabe todo. O es vano creer que porque profetizas entonces ya eres lo máximo. O porque hablas lenguas ya eres lo máximo. No, lo máximo es aquel que logra aprender a amar. Que aquel que puede llenarse de amor para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Eso es lo que importa, porque el amor no va a pasar. Cuando el Mesías se manifieste, el amor permanecerá. Amor, porque el amor traspasa lo terrenal. Así que, en vez de preocupar, por eso dice Dios Saulo,
desear los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Porque al final podemos desear todos los dones de milagros, de sanidades, de profecía y todo esto, de sabiduría. Pero si no amamos, ¿de qué nos sirve? Porque al final lo que va a perseverar y lo que va a permanecer es cuánto llegamos a amar. Si todo lo que hicimos lo hicimos por amor o no. Amén. Entonces, ahora no quiere decir por eso de que no es bueno anhelar los dones. Lo que Saulo está diciendo es, hay que anhelar los dones, hay que anhelar servir, hay que anhelar hacer el bien, pero entendiendo de que lo principal de todo es que si no lo hacemos por amor y con amor, es vanidad, es vano. Amén. Aún, y deben entender que aún las buenas obras, porque cuando Saulo dice aquí de que si yo lo repartiera todas mis posesiones y aún sacrificara mi vida, fíjense bien que aún las buenas obras, que muchas veces la gente se vangloria, pero es que mire que ese le hace bien al público, pero es que mire, se repartió esto, hizo aquello. Si no se hace en amor, fue vano, es vano. Aunque para el mundo eso es bueno, porque el mundo tiene una ventanita muy, muy, muy pequeña de espiritualidad, aunque el mundo se cree que es espiritual. Amén. El mundo habla de espiritualidad. Luego dice, pasa a otra parte. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Y él compara todo esto de lo que tenemos hoy, de lo que somos hoy, con lo que seremos cuando se manifieste el Mesías. Amén. Todo lo que hacemos ahora es en parte. Estamos en un proceso que tenemos que caminar día a día, que tenemos que procurarse mejores cada día. Pero hay que recordar que es parte de un proceso, no lo es todo. Amén. Que el todo se manifestará cuando llegue el Mesías. Amén. Por mucho conocimiento, por mucho entendimiento que adquiramos ahora, es en parte, no lo es todo. Amén. Porque ni siquiera sabemos cómo vamos a hacer. Solamente cuando Él se manifieste, entonces es que nos veremos tal como realmente somos, o Dios nos había preparado para hacer. Amén. Dice el 12, porque aún ahora vemos mediante espejo, veladamente, o sea, oscuramente. Y estás hablando porque antiguamente, en los tiempos de Saulo, los espejos no eran como los espejos de hoy en día. Amén. Hay que comprender también la analogía que él hace, ¿verdad? Porque los espejos no eran de vidrio, sino eran de bronce pulido. Y por muy perfecto que fuera el espejo, pues no se veía tan claramente como se ve hoy a través de un espejo de vidrio, ¿verdad? Entonces, él lo toma como referencia de que así es en lo espiritual. Amén. Que aún por mucho que llegamos a comprender y a entender acerca de Dios y de la obra de Dios y de lo que se va a hacer y de lo que va a suceder, claramente no tenemos completamente la visión completa, sino que hay que esperar, hay que dar paso a que Dios nos va a sorprender. Porque cuando se manifieste el Mesías, entonces diremos, pero eso no era como lo pensábamos. O tal vez dirán algunos, no era como nos enseñaron. Porque dice la Escritura, en los profetas dice que en aquel tiempo dirá, mentiras heredaron nuestros padres. Amén. Así que hay también aún ocasión para que al ver la realidad muchos despierten y digan, pero entonces todo lo que nos enseñaron fue mentira. Amén. Por eso es que aun cuando nosotros caminamos aquí, nuestra confianza está primeramente en que el Espíritu de Dios es el que nos guía, que el Espíritu de Dios es el que nos da revelación y conocimiento y entendimiento de lo que es verdad. Pero aún así debemos entender de que no lo comprendemos todo y no lo entendemos todo todavía. Amén. Dice, porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara, realmente cuando se manifieste nuestro Señor. Ahí ya no habrá más nada que distorsione la imagen de lo que es la realidad. Amén. Dice,
pero entonces conoceré, entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Si hay algo que lo inquieta a uno, no sé si a usted le inquieta eso, pero a mí sí, y veo que a Saulo también, es el hecho de entender cómo fue que Dios nos conoció. Cómo Dios conoció los que habrían de alcanzar la redención de esta vida. Ajá. Amén. Pero eso es algo que lo decimos, pero pues, en realidad no es tan fácil de comprenderlo, ¿verdad? O sea, cómo Dios supo de que nosotros, cuando uno mira hacia atrás y ve todo lo turbio que caminó y todo lo malo que caminó, dice, pero ¿cómo yo terminé aquí? ¿Cómo yo terminé en este camino si yo venía por un camino bien torcido? ¿Y cómo ahora estoy enderezando este caminar? ¿Amén? Porque aún eso no lo sabemos. Realmente sabemos que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe. Hermano, ¿va a decir algo, pero? Amén. 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 Hay una enseñanza, una vez hablamos de que la luz en medio de las tinieblas, pues cualquiera la percibe, ¿verdad? Claramente Dios todo lo ve. Y Dios sabe para dónde va el hombre y dónde va a terminar su camino. Pero nosotros, no, por mucho que pensemos y tratemos de comprender a través de la Escritura, sí sabemos que claramente que Dios nos conoció y sabemos que en parte de que es parte del corazón del hombre y de lo que el hombre decide hacer, ¿verdad? Pero en realidad, llegar a comprender completamente cómo fue eso es algo que se entenderá cuando se manifieste el Mesías y cuando entonces venga la resurrección y venga la retribución. Amén. Entonces, todo eso es algo que es tan misterioso. O sea, para alguien puede decir, no, que es fácil ver cómo la gente cambia. No es fácil. Porque también uno se puede decir, bueno, si es tan fácil, ¿por qué no todos cambian? ¿Por qué no todos enderezan el camino? ¿Por qué no todos quieren venir a los caminos del Señor? ¿Por qué no todos creen a la palabra? Amén. ¿Quién explica eso? ¿Por qué unos sí deciden oír y otros no oyen? Amén. Y entonces vienen las doctrinas de que no, que es que Dios es el que escoge quién quiere y quién no quiere. No, claramente Dios es justo y Dios da la oportunidad para todos y la salvación es para todos. Pero Dios sabe quién la va a recibir y quién no la va a recibir. Amén. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Es lo que no entendemos. Amén. Solo Dios lo sabe y cuando se manifieste el Mesías, entonces sabremos realmente cómo fue que ocurrió todo esto. Amén. Entonces, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es la que nos guía, la que nos dirige. Amén. La que nos permite agarrarnos, asirnos de esa ancla, de esa salvación. Amén. Y la esperanza de que todo lo que hemos oído, todo lo que hemos escuchado realmente se va a cumplir. Y el amor, que es realmente lo que llega a hacer que toda nuestra obra y todo servicio que hagamos realmente sea reconocido, sea valorado. Recuerde que hay otra parte en Corintios, en otro libro, donde Saulo habla de que el fundamento fue puesto, ¿verdad? Que es el Mesías, pero cada quien mire cómo sobreedifica. Y algunos construyen con hoja, con heno, con hojarasca, con madera, y otros con piedras preciosas, ¿verdad? Y dice que al final la obra de cada quien será ¿qué? Será aprobada. Amén. Pero las obras que son hechas en amor, esas prevalecerán. Amén. Porque realmente es el fundamento, la base mejor para construir. Amén. Que todo se haga en el amor a Dios. Ahora dijimos de que ¿cómo surge el amor?
porque nadie nace amando. Amén. Aprendemos a amar. Para llegar al amor es un proceso. Amén. Y en ese proceso es que Dios nos va fortaleciendo y nos va ayudando. El amor hay que forjarlo. Amén. No surge de la nada, es algo que germina y hay que irlo cultivando y hay que irlo fortaleciendo, hay que irlo alimentando hasta que, igual que el sentimiento del amor es igual que el sentimiento del odio. El odio no surge así por así. Amén. Tiene una semilla que también la alimentan. Hay personas que, ocasiones en que un pequeño detalle mínimo llega a crear la tormenta más grande y se llega hasta quitar la vida a una persona. ¿Por qué? Miremos lo que le pasó a Caín con Abel. Dos hermanos que no tenían ningún sentimiento encontrado y surge un resentimiento, un odio, y aunque se le advirtió a Caín de que el pecado estaba a la puerta, no se corrigió, sino que siguió alimentando ¿qué? Su resentimiento, su envidia a su hermano, hasta que lo llevó ¿a dónde? A la muerte. Así es el amor. El amor también surge como una semilla que germina, pero que hay que fortalecerla, hay que alimentarla, hay que sustentarla para que entonces se fortalezca y cada día sea más fuerte. Pero si la descuidamos, claramente van a surgir otras cosas. Amén. Vamos a Pedro, segunda de Pedro. Esto ya lo he enseñado varias veces, pero bueno, recordarlo. Amén. Porque allí el Espíritu nos da, por medio de Pedro, de Kefas, nos muestra cuál es el camino del amor, cómo llegamos al amor. Amén. Recordando que hay dos tipos de amor, aunque hay tres tipos, pero espiritualmente hay dos tipos, el amor fraternal y el amor ágape. Amén. Dice, a partir del 5, después que dice de que, hablamos desde el 3 para entender todo lo que dice allí. Kefas 2, Pedro 2, o segunda de Pedro, dice el versículo 3, capítulo 1, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, o sea, todo fue de Dios, no es de nosotros, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina. O sea, recuerde que el llamado es a que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor. Es alcanzar la naturaleza divina también, la naturaleza del Mesías, el espíritu del Mesías, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los malos pensamientos, de los malos deseos. Así también vosotros, dice, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Una vez que conoces, una vez que sabes, una vez que entiendes, tienes que actuar. Amén. Si te dicen que eso es malo, que eso no te lleva por el buen camino, ¿qué tienes que hacer? Empezar a abstenerte, a luchar para no dejarte llevar por ese camino, apartarte de ese camino, porque al final vas a terminar esclavo de aquello a lo que te sometes. Fíjense que, no sé por qué, pero ahora recuerdo cómo muchas personas que conocí, que éramos iguales en la juventud, niños y todo eso, terminaron esclavos de los vicios. Y todo comenzó con la curiosidad. Amén. Porque está el que ya lo hace, está el que ya está encaminado en eso, y entonces invita a los amigos, invita a las amigas a que prueben. Amén. Y falta una probada
para que se abra un camino que uno no desea. Y al final terminas, y cuando decimos, no, pero es que yo tengo control, yo no soy esto, yo no me dejo dominar. Es el engaño más grande del ser humano, creer que puede dominar las cosas. Amén. Y al final, ¿cómo terminamos? Esclavos del vicio, esclavos de las drogas, esclavos del alcoholismo, esclavos de la pornografía y esclavos de un montón de esclavitudes que hoy hay. ¿Y todo por qué? Porque aunque se nos enseñó, se nos dijo, decidimos no dominarnos, sino darle rienda suelta a nuestros. Por eso la Escritura dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque esos van ¿para qué? Para esclavitud. Amén. Así que sé listo o sé lista y apártate de ese camino, porque no vas a terminar bien. Aún los que ya están en ese camino son espejo para que veamos que eso no termina bien. Dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, amén, o perseverancia. O sea, este camino es de perseverar, es de luchar, es de batallar. No es fácil, pero es posible porque Dios lo hizo y lo hace posible. Pero hay que entender de que hay que ser pacientes. Una de las cosas que meditaba en estos días es ver que la mayoría de las familias creyentes tienen aflicciones. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? Si somos creyentes, ¿por qué tenemos que tener aflicciones dentro de nuestra casa? Ver a nuestros hijos de una manera o de otra manera, y que uno no puede hacer nada, excepto aceptar las cosas. Y uno dice, pero Señor, pero si yo te sirvo, si yo creo en ti, si busco obedecerte, ¿por qué tengo que vivir con estas aflicciones? Ver a nuestros hijos que se casan y sufren, amén, o ver a nuestros hijos que padecen una enfermedad que los aparta, que los aísla, que los hace sufrir, amén, y uno se pregunta, ¿por qué? Pero en realidad hay que ser paciente y recuerde que la vida de fe conlleva también ¿qué? Aflicciones y sufrimientos, pero con la esperanza de que Dios hará su obra. Amén. Dios se va a glorificar y Dios se va a exaltar. Amén. Dice así además, paciencia, de la paciencia piedad. Y no porque uno sufre o padece aflicciones y sufrimientos o desilusiones en esta vida, no por eso dejamos de hacer el bien, de hacer lo que es bueno, lo que es agradable delante de Dios, de servir al prójimo, de ayudar al prójimo. Amén. Y de usar aquello que Dios permite, porque Dios lo permite, aquello que la vida nos trata difícil, usarlo para bien. ¿Qué hago yo cuando tengo un hijo que sufre, que tiene una enfermedad, que tiene algo? ¿Qué hago? ¿Me echo a morir, reniego de Dios por eso? No. Tomo eso y digo, Señor, tal vez me lo pusiste ahí para que yo aprenda que otros también están sufriendo y que ahora no solamente oro por él, sino oro por todos aquellos que también sufren y padecen, hermano. Hay que hacer de nuestras aflicciones y de nuestros sufrimientos armas para poder levantarnos y servir a Dios. Amén. Si veo que mi hijo está yendo por el mal camino, pues pedir no solamente por él, sino pedir por una multitud de jóvenes que se están perdiendo, que se están descarriando. Cualquier que sea el sufrimiento, cualquier que sea la aflicción que Dios nos permite pasar, no es para echarnos a morir, ni es para renegar de Dios, ni es para perder la fe, sino que es para entender de que también hay otros que también están pasando por el mismo dolor,
por el mismo sufrimiento, por la misma aflicción. Amén. Y el amor empieza a germinar allí también cuando nos interesamos por el bienestar de otros y no solamente de nosotros mismos. Aun cuando tal vez no logremos que las cosas mejoren, pero aún puede ser que esa oración sea escuchada y otro se recupere. Y otro que recuerde cuando Jesús andaba por Israel, aunque sanó a mucha gente, no sanó a todos. Amén. Porque tristemente así es la fe, así Dios obra y así tenemos que aceptarlo y así tenemos que glorificarlo. Amén. Dice, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. O sea que todo esto, para que veamos de cuando hablamos de amor, cuando Saulo habla de amor, claramente está hablando de un proceso que al cual hay que llegar. El amor hay que cultivarlo, el amor hay que forzarlo en el corazón. Amén. Y para eso hay que pasar por todo este proceso, porque claramente hay que llegar a entender, hay que llegar a comprender, hay que llegar a ser paciente y perseverante, y hay que imponerse por encima de las circunstancias. Hay que imponer el hacer el bien, la piedad, a servir al prójimo y hacer el bien al prójimo. Y una de las armas más poderosas que tenemos nosotros los creyentes, ¿cuál es? La oración, el poder orar unos por otros. Y no solamente la oración, porque también en lo que se pueda materialmente también hay que, ¿qué dice la Escritura? En lo que esté a tu alcance hacerlo, hazlo. Hay cosas que uno realmente tal vez no puede hacer, pero no por eso debemos de orar. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos nosotros como seres humanos, porque a Dios le agrada cuando su pueblo ora unos por otros. Amén. Entonces, claramente, esta obra de amor, este amor, es lo que va a permanecer. Eso es lo que va a trascender y es lo que va a permanecer por encima de este materialismo y de esta creación. Amén. Porque eso es lo que realmente Dios aprecia y Dios valora. Amén. Porque fue por amor que fuimos creados, fue por amor que fuimos salvados, fue por amor que el Mesías vino, fue por amor que Él sufrió y padeció, fue por amor que Dios lo glorificó, y es por amor que Dios nos llamó también. Amén. Entonces el amor es la excelencia de todo. Amén. Así que no nos enfoquemos tan solo en los dones y en las obras que hacemos, sino que todo sea hecho ¿qué? En amor y por amor a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le preguntaron al Señor. ¿Qué respondió? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Tristemente, fíjese que algo que también he visto es como dos personas que sufren la misma experiencia toman diferentes caminos. Hay personas que sufren algo y deciden clamar a Dios, buscar a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios. Y hay otros que sufren la misma experiencia y entonces se llenan de rebeldía, de soberbia, de odio, de resentimiento, y toman el camino de la venganza y del desquite y de hacer el mal. Amén. Y eso es algo que no lo podemos explicar. Amén. Dios lo revelará en su tiempo. Amén. Pero bendito Dios, aquel que puede llegar a formar ese amor en su corazón. Y Dios lo hace posible. Amén. Porque a pesar de todas las circunstancias difíciles, el amor es posible formarlo en el corazón, porque Dios lo hace posible. Porque es Dios el que tiene el poder para hacer que lo logremos. No somos nosotros, sino que es Dios el que nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos sustenta y nos provee. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.